Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 450 de la séptima temporada. Hoy, Apocalipsis, resumen de los capítulos 1 al 22 con Gilberto Ruffat. El pastor Ruffat resume los 22 capítulos del libro de Apocalipsis para que podamos tener una visión general de lo que trata este último libro de la Biblia y de su importancia tanto para la audiencia original como para la nuestra. Podcast miembro de la Alianza Evangélica. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Soli Deo Gloria. Vamos a resumir de manera breve de qué trata este libro de Apocalipsis, uno de los libros que probablemente, como muy bien dijo, uno de los libros más complejos, donde hay un sinnúmero, una gama de variedad de interpretaciones y donde ha llevado a algunos a no darle el debido estudio, sino dejarlo como un libro que es casi imposible de interpretar, que trata de temas futuros, que por lo tanto tampoco debemos ser entonces muy categóricos en lo que afirmamos. Yo voy a exponerles lo que en mi estudio, en mi tiempo, en la escritura, cuál ha sido la comprensión a la que yo he llegado sobre este libro final. Quisiera iniciar diciendo que me parece ilógico, no razonable, que un libro que inicia, que de hecho es uno de los pocos libros, sino el único libro que inicia en el capítulo 1, en el versículo 3, diciendo que es una bienaventuranza, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. ¿Cómo es posible que un libro que inicia estableciendo una bendición sobre todos aquellos que leen, que guardan, que hacen lo que ahí está escrito, termine siendo un libro de poca, no sé, apertura para la iglesia, un libro oscuro, un libro que aparentemente no podamos conocer? Me parece a mí que eso no es correcto. Bueno, ¿de qué trata el libro de Apocalipsis? Voy a dividir el libro de Apocalipsis en 7 puntos, son 22 capítulos, y voy trazándoles un bosquejo general de lo que cubre este libro desde el capítulo 1 de Apocalipsis, que de hecho el capítulo 1 de Apocalipsis podría ser constituido como la introducción claramente al libro. ¿Qué propone este capítulo 1? Bueno, en primer lugar, el libro de Apocalipsis viene a ser una versión extendida de lo que es el mensaje profético del Monte de los Olivos. ¿Cómo sabemos que Apocalipsis guarda relación con el discurso profético del Monte de los Olivos? Porque describe la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Eso queda muy claro en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 7, habla de aquel que viene en las nubes. Y el que viene en las nubes es descrito en ese mismo capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 13, como el Hijo del Hombre. No solo allí, sino que en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, vuelve a decirse que allí está el Hijo del Hombre que viene a cegar la viña. Y vamos a ver quién es la viña poco a poco. Así que tenemos en la visión sinóptica, Mateo, Marcos y Lucas, un relato acerca de ese discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, que según el propio Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 15, dijo que se trataba de aquella profecía que Dios le había dado a Daniel con relación a la abominación de desolación. Mateo 24, 15 ata, liga, establece que aquella venida del Hijo del Hombre era lo que ya había profetizado el profeta Daniel. Solo que ahora a Juan no se le da para que lo escriba en su evangelio, sino que se le da la visión llegado el momento de la cercanía del evento, y es el libro de Apocalipsis. Por eso es que no tenemos en el evangelio de Juan el discurso
sobre el Monte de los Olivos, porque ese discurso extendido ahora, ya ha llegado el momento, es la revelación que Jesucristo va a enviar por medio de su ángel para que Juan dé ese conocimiento a las iglesias. Ahora que sabemos que se trata de la venida del Hijo del Hombre y de un evento que según Jesús, porque Jesús habló de la venida del Hijo del Hombre, de hecho no solo habló de la venida del Hijo del Hombre, Jesús aseveró que él era el Hijo del Hombre. Eh, Hay varios pasajes en los evangelios que determinan que ese evento debía ocurrir dentro de los parámetros de la vida de sus discípulos. Ejemplo de ellos lo tenemos en Mateo capítulo 10, versículo 23, así como en Mateo 16, versículos 27 y 28, donde Jesús establece en ambas ocasiones que él vendría en juicio y que al menos algunos de sus apóstoles estarían vivos. No sé cómo eso podría ser una realidad, obviamente, 2000 años después. No solo eso, sino que Apocalipsis capítulo 1 comienza a hablar del juicio de la venida del Hijo del Hombre, solo que ahora nos dice que ese juicio está cerca. Inmediatamente Apocalipsis 1.1 dice las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1.1. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Apocalipsis 1.3. Porque el tiempo está cerca. ¿Qué era lo que estaba cerca? Bueno, la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Esa venida del Hijo del Hombre en las nubes, descrita en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 7, si usted tiene una Biblia con notas o referencias que lo lleven tanto al Nuevo o al Antiguo Testamento, usted podrá ver que Apocalipsis 1.7 tiene varias referencias y una de ellas es a Zacarías capítulo 12, versículo 10. Esa profecía que establecía el momento en el que Dios vendría el juicio sobre las sobre las tribus de Israel. Así que ya de antemano, solo con estudiar Zacarías capítulo 12, versículo 10, ya sabemos a quién Dios viene a enjuiciar. ¿Por qué? Porque Zacarías capítulo 12, versículo 10, habla de las tribus. Y es que aquellas tribus no son las tribus de los habitantes de la tierra, son las tribus del pueblo de Israel. No solo eso, si en ese capítulo 1 del libro de Apocalipsis encontramos una descripción clara del Hijo del Hombre en los versículos 13 al 15, que una vez más, si usted tiene una Biblia, no tiene que ser una Biblia de estudio con referencias, usted va a poder ver que tiene notas tanto a Daniel capítulo 7 como a Daniel capítulo 10. ¿Por qué? Porque esto es importante. Bueno, porque la descripción que se está haciendo de la venida del Hijo del Hombre corresponde con la misma venida del Hijo del Hombre que Daniel ve sucediendo en Daniel capítulo 7. De hecho, el término Hijo del Hombre viene de Daniel capítulo 7, versículo 13. Y la descripción que se da allí acerca del anciano de día, tanto en el capítulo 7 como en Daniel capítulo 10, corresponde a la que se presenta en Apocalipsis 1, versículos 13 y 15. Luego usted puede hacer el ejercicio y ver de lo que estamos hablando. Así que Apocalipsis inicia diciéndonos que hay un evento que va a suceder pronto. Ese evento que va a suceder pronto es la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Esa venida del Hijo del Hombre en las nubes no es la segunda venida de Jesucristo, es el juicio sobre la ciudad de Jerusalén que fue profetizado en diferentes partes, pero principalmente dentro del discurso de los olivos se nos dirige al libro de Daniel, lo que traería la abominación de desolación, que conforme a la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, versículos 24 al 27, terminaría con la destrucción de la gran ciudad o del segundo templo, exactamente lo que va a ocurrir en el libro de Apocalipsis. Luego tenemos la segunda división que toca los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Nos movemos de Apocalipsis 1 a Apocalipsis 2 y 3. ¿Qué tenemos en Apocalipsis 2 y 3? Bueno, tenemos entonces que este mensaje debe llegar y debe ser de ánimo a las 7 iglesias del Asia Menor. Hay personas que se preguntan, bueno, pero ¿por qué Juan escribe este mensaje o llega primero a las iglesias de Asia Menor, que son iglesias históricas? Esto nada tiene que ver con todo esto que andamiaje dispensacionalista, tratando de colocar las iglesias como periodos de tiempo, dispensaciones. Eso sería algo que nosotros le ponemos al texto, del texto no se desprende y es algo completamente subjetivo el que la persona que establece de cuándo a cuándo, de qué fecha a qué fecha, cada que representa qué iglesia dentro del libro de Apocalipsis. Nosotros no entramos en eso porque no nos parece que eso es un estudio serio de la escritura.
Clemente Alejandría establece que luego de la muerte de Pablo eh, y de Pedro, Juan volvió a la ciudad de Éfeso. De hecho, él tiene una nota en uno de sus libros que lee de la siguiente manera: pero cuando a la muerte del tirano regresó a Éfeso desde la isla de Patmos, se fue siendo invitado a los territorios contiguos de las naciones, aquí para nombrar obispos, allí para nombrar y poner en orden las iglesias enteras, allí para ordenar tales como fueron señalados por el Espíritu. O sea que Clemente de Alejandría, que es uno de los padres de la iglesia del siglo segundo, nos deja saber que Juan, luego del año 68, regresa a el Asia Menor. ¿Por qué? Porque había estado ya trabajando previamente, es encarcelado dentro del periodo de Nerón. Nerón se va a suicidar ese mismo año, en el año 68, y Juan va a regresar a esa área de Asia Menor. De hecho, uno de los historiadores más importantes, toda esta información está en mi libro, tanto en mi tesis como en el libro Apocalipsis, el historiador Philip Schaff, que es posiblemente el historiador que más ha escrito sobre la historia del cristianismo, escribe en un libro que traducido del inglés sería un diccionario de la Biblia lo siguiente. Dice, hablando acerca de Juan el apóstol, dice: hizo de Juan el centro de sus operaciones y después del martirio de Pablo, según la tradición unánime, tuvo supervisión general de las iglesias de Asia Menor. Esta supervisión dice que había comenzado en el año 64, o sea, ya la había estado trabajando previo, pero bajo Nerón va a ser encarcelado y va a recibir entonces la revelación de el libro de Apocalipsis, que trataba una vez más del juicio de la venida del Hijo del Hombre, o ese juicio contra la ciudad de Jerusalén. El panorama que vemos de las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis corresponde al tiempo antes de la destrucción del templo. Vemos la apostasía tal y como Jesús la habló, que sucedería, como Pablo, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, habla de que antes que se mostrara el inicuo debía llevarse aquella obra de iniquidad, y es lo que vemos. Y principalmente vemos el movimiento de lo que se le llama la sinagoga de Satanás, que no es otra cosa que la influencia de estos movimientos judíos dentro de la iglesia para corromperla desde adentro. Eso no fue posible luego de la destrucción del segundo templo, por cuanto esa relación judío-romana que los libros establecen, los historiadores tenían y que gozaba el pueblo judío, a diferencia de otros pueblos subyugados por Roma, se quiebra, se rompe, pues por esta guerra que inicia en el año 66 y que va escalando hasta la destrucción del templo en el año 70. Cuando nos movemos entonces, luego del capítulo 3, vemos esta visión del Cordero en el trono, sentado en su trono, capítulos 4 y 5, donde se apresta para llevar a cabo el juicio contra la ciudad de Jerusalén, o como se le llama, la grande ciudad, a través del libro. Esta ciudad que va a ser enjuiciada, la escritura la describe en el capítulo 17 como una mujer. O sea que el libro de Apocalipsis presenta una antítesis entre la Jerusalén terrenal y la Jerusalén espiritual, tal como aparece en Gálatas capítulo 4, cuando se presenta esa alegoría que inicia en el versículo 21 al versículo 31. Refiero a Gálatas capítulo 4, hay una alegoría donde Pablo claramente presenta que hay una Jerusalén terrenal y una Jerusalén espiritual. Esa Jerusalén terrenal, que representaba al pueblo del pacto, que había violado el pacto, que había mandado matar a su propio Mesías, lo habían negado, no creían en él, ese pueblo sería juzgado por el pacto en el que se encontraba, y era el antiguo pacto. Así que ahí se presenta esa visión en el cielo, donde hay un ángel que pregunta si alguien es digno de desatar los sellos y llevar a cabo los juicios. Esos juicios que vienen los va a llevar a cabo el Cordero, o el Hijo del Hombre. Tiene varios nombres dentro del libro de Apocalipsis,
que va a comprender 7 sellos, y del séptimo sello se van a desatar entonces las 7 trompetas, y de la séptima trompeta vienen las 7 copas de la ira de Dios. Algunos ponen 21 juicios. La realidad es que son 7 sellos, y es del séptimo sello que entonces tenemos las 7 trompetas y las 7 copas. Esto es importante porque ya también nos habla de cuál es el pueblo que está siendo enjuiciado. ¿Por qué? Porque el número aquí 7, su importancia no corresponde con eh, la gematría hebrea, sino con lo que se establece en el libro de Levítico, capítulo 26, donde Dios había advertido al pueblo que estaba en el pacto, que era el pueblo de Israel, que cuando él los llamara arrepentimiento, de ellos no arrepentirse, él vendría con 7 juicios más severos. Y si así los llamaba al arrepentimiento y ellos no se arrepentían, él traería 7 juicios todavía más terribles. O sea, habría un increciendo, un aumento en los juicios. Y eso corresponde claramente con lo que se establece en el libro de Levítico, en el capítulo 26, o los juicios y maldiciones que vemos en el libro de Deuteronomio, del capítulo 28 hasta el capítulo 32. Que de hecho el capítulo 32, que describe el cántico profético de Moisés, narraba de antemano el juicio que vendría cuando Dios mismo enjuiciara a su pueblo. Era el día de retribución o el día de venganza, que Lucas 21 asevera que cuando Jerusalén fuese rodeada de ejército, se estaba cumpliendo el tiempo de la retribución, y ese tiempo de retribución o ese tiempo de la abominación de desolación era el juicio contra la ciudad de Jerusalén. Luego de la introducción, capítulo 1, va a llegar este mensaje directamente a estas 7 iglesias, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, esta visión celestial de los capítulos entonces 4 y 5, donde el panorama se apresta para que el Cordero ahora venga a hacer juicio. Es Cordero, y se menciona para los que ha redimido de todas las naciones de la tierra, así que su obra no se limita al pueblo de Israel, sino a todos los que creen por fe. Pero ahora ese Cordero también es el juez justo, y ese juez justo va a comenzar poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies, y uno de los enemigos, como establece el propio Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 4, el juicio debía comenzar por la casa, y esa casa, esa palabra casa, es el templo, tal y como se menciona en Mateo capítulo 23, esta casa os será dejada desierta. Luego entramos a los capítulos 6 al 19, y en esos capítulos 6 al 19 tenemos ese rango de los juicios que se van a llevar a cabo, y iniciando ya en ese sexto sello sabemos quién nuevamente nos da indicio de cuál es la ciudad que está siendo juzgada. ¿Por qué? Si usted luego abre su Biblia en Apocalipsis capítulo 6 y ve lo que corresponde al sexto sello, inicia en Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 12, habla de un terremoto, habla de las estrellas del cielo cayendo sobre la tierra, que dicho sea de paso, si en el sexto sello las estrellas cayendo a la tierra significa el fin del mundo, como algunos establecen, porque esa es la interpretación que algunos le dan a Mateo capítulo 24, cuando está hablando de las estrellas, y dice, no, ese es el fin del mundo. Si esas estrellas representan una sola estrella que caiga a la tierra, se acabó la tierra. Entonces, si ese fuera el fin del mundo, no pasaríamos ni tan siquiera al séptimo sello. Obviamente esa no es la interpretación. Hay un lenguaje obviamente de juicio, y es lo que estamos viendo. Ese lenguaje está a través de todo el Antiguo Testamento. Usted puede percatarse de diferentes ejemplos que nosotros damos en nuestro libro sobre el comentario de Mateo 24 y 25 acerca de la venida del Hijo del Hombre. También está en nuestro libro de Apocalipsis o en la tesis de grado. Si ustedes tienen una Biblia de estudio, una vez más en Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando estamos hablando de del sexto sello, ese sexto sello corresponde exactamente con el cuadro que se presenta en Isaías capítulo 6 del juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén, que dicho sea de paso, según Isaías capítulo 1, antes de hablar de ese juicio, vendría porque esa ciudad se habría convertido en ramera. Me refiero a Isaías capítulo 1, versículo 21. Isaías capítulo 1, versículo 21. Hay una pregunta que inicia de la siguiente manera en ese versículo, Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? ¿Cómo
te has convertido en ramera. ¿Quién es esa ramera? Bueno, esa ramera es la ramera de Apocalipsis capítulo 17. La única dificultad en cómo interpretar el libro de Apocalipsis consiste en nuestro desconocimiento del Antiguo Testamento y nuestras ideas preconcebidas de lo que queremos ver, de lo que hemos escuchado y lo que nos han dicho que va a suceder. En ese mismo libro de Isaías, en el capítulo 2, podemos ver, por ejemplo, en el versículo 10, Isaías capítulo 2, versículo 10, exactamente lo que sucede cuando se abre el sexto sello. En Isaías capítulo 2, versículo 10 dice, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Isaías estaba viendo lo que iba a suceder. ¿Cuándo? ¿Cuándo iba a suceder ese juicio? Bueno, el capítulo 2, Isaías capítulo 2, versículo 2 dice que iba a suceder en los postreros tiempos, los mismos postreros tiempos que habla el Nuevo Testamento. Isaías 2, 2 dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Entonces, el Nuevo Testamento nos está ubicando en los postreros de los tiempos y cuando uno lee el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, observe que el lenguaje de que se están escondiendo de el día terrible de Jehová y escondiéndose en las cuevas es el mismo. Mira el versículo 15, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Cualquier Biblia, y no tiene que ser una Biblia de estudio, lo va a llevar Isaías capítulo 2, versículo 10. ¿Y de qué está hablando Isaías 2:10? Bueno, del momento en que Dios vendría a enjuiciar a la ciudad fiel porque se había convertido en ramera. Entonces, ¿cuál es la duda en cómo interpretar cuál es la ciudad que está siendo enjuiciada? Eso es por dar breves ejemplos. En estos capítulos 6 al 19, que se desarrolla ese marco, ese espectro de todos esos juicios que inician con los sellos, las trompetas y las copas, que ya hemos dicho que la razón de los 7 tiene que ver con Levítico capítulo 26. También vemos que dentro de esos capítulos el juicio que ocurre es el de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque Apocalipsis 14, 14 nos dice que el juicio que se está llevando es la vendimia de la viña. Y dicho sea de paso, la parábola de la viña, donde Dios viene en juicio contra la viña, Isaías 5. Es imposible no ver la asociación. Claro, no se puede ver la asociación si uno desconoce el Antiguo Testamento nuevamente. Pero Apocalipsis 14, 14 dice que el juicio que se está llevando a cabo es el de la venida del Hijo del Hombre, y allí se establece en ese mismo capítulo 14 que lo que Dios viene, la vendimia que se lleva a cabo en el versículo 19 es la viña, y esa viña representa al pueblo de Israel. En estos capítulos 6 al 19 hay muchos eventos de gran importancia. Tenemos, por ejemplo, en los capítulos 7 y 14, los 144,000 que son preservados del juicio, tal como sucedió en la destrucción del primer templo en Ezequiel. Si usted quiere ver el paralelo está en el libro de Ezequiel. Solo mire el libro de Ezequiel y va a ver en los primeros capítulos que sucedió exactamente lo mismo. Hay un libro que va a ser abierto, trae los juicios sobre la ciudad de Jerusalén, que va a llevar a la destrucción del primer templo, y aquí estamos viendo exactamente el mismo cuadro, solo que va a traer la destrucción del segundo templo. Que dicho sea de paso, Ezequiel también tiene la misma imagen de que antes de que vengan los juicios, Dios va a mandar a sellar a los que le pertenecen. Exactamente, lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. ¿Por qué esto es importante? Porque las profecías en el Antiguo Testamento establecían que llegado el momento del juicio contra la ciudad de Jerusalén, Dios tendría un remanente que él iba a preservar, y ese remanente que él está preservando, donde él salvaría tanto de la tribu del norte y de la tribu del sur, Israel estaría ya dividido en ese tiempo, vendrían a ser un solo pueblo. Y por eso vemos ese énfasis de que Dios salva a 12,000 de cada tribu. Lo que está diciendo es que se está cumpliendo la palabra de Dios, que dentro del juicio contra esa gran ciudad hay un remanente que fue profetizado que sería salvo,
que ha de ser salvo. Ese es el mismo remanente que Pablo en Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27 establece que al momento en el que está escribiendo Romanos, eso no se había cumplido. Por eso Pablo dice que debían tener cuidado en creer que Dios ya había desechado por completo a Israel, porque todavía no se había cumplido lo referente a el momento en el que Dios, llegado el tiempo del juicio, separaría y apartaría un remanente, como lo vemos en Apocalipsis nuevamente 7 y 14, que ocurre. Dentro de estos capítulos estoy solo dando pinceladas. Otro de los elementos importantes, cómo se señala cuál es la ciudad y con claridad que está siendo juzgada. Donde en el capítulo 11, donde no solamente al inicio del capítulo 11 se establece que el templo todavía está en pie. Si está en pie, hermano, no pudo haber sido el libro escrito después del año 70, porque después del año 70 el templo no estaría ya levantado, y obviamente sabemos que ese templo nunca más se levantó, así que no lo podemos ubicar en ninguna otra parte de la historia. Tiene que ser ubicado entonces antes del año 70. Pero en Apocalipsis 11, en el versículo 8, se identifica con toda claridad cuál es la ciudad que está siendo juzgada. Apocalipsis capítulo 11, versículo 8, dice que esa grande ciudad es la ciudad donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde Jesús fue crucificado? Bueno, fue crucificado en las afueras de Jerusalén. Ese término, la grande ciudad, solo se usa dentro de los profetas, especialmente en Jeremías, y solo se utiliza para referirse a la ciudad de Jerusalén en Jeremías capítulo 22, versículo 8. Así que una vez más es imposible no entender cuál es la ciudad que está siendo juzgada, porque aquí tenemos otra referencia donde nos está llevando no a la ciudad de Roma, sino a las afueras de la ciudad de Jerusalén, y se está identificando claramente que esa ciudad es la ciudad que está siendo juzgada. No solo ello, sino, por ejemplo, en el capítulo 13, otro capítulo importante. Bueno, vamos al 12 porque creo que el 12 también debo decir algo. El capítulo 12 de Apocalipsis, vemos el momento en que Miguel se levanta para defender al pueblo. ¿Dónde está eso? Bueno, Apocalipsis 12, Daniel 12. Daniel 12 es el momento en el que Miguel, Daniel 12, 1 y 2, se levanta para defender a el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando llegara la abominación de desolación, y es exactamente lo que vemos en el capítulo 12. Entonces, ¿cuál es el pueblo que está defendiendo? Israel. Porque hay una parte de ese pueblo de Israel que va a ser protegido y otra parte que va a ser juzgado. Cuando vamos al capítulo 13, encontramos dos cosas importantísimas. Una de ellas es que el aparato, el instrumento de juicio contra la ciudad de Jerusalén es el Imperio Romano. ¿Cómo sabemos que es el Imperio Romano? Bueno, porque Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, que son paralelos, establece específicamente Daniel capítulo 7, que la venida del Hijo del Hombre ocurriría, o el establecimiento del reino, el inicio del reino, y todo ese proceso se daría en el tiempo del cuarto imperio. Y ese cuarto imperio es descrito por la mayoría, es reconocido por la mayoría de los comentaristas como que es el Imperio Romano. De hecho, la descripción que se hace en ese capítulo 13 sobre la bestia que surge del agua es exactamente del mar. Es la misma bestia que aparece en Daniel capítulo 7, versículos 4 al 6. Aparecen cuatro bestias y hay una bestia que no tiene una representación exacta de un animal. Esa bestia es el cuarto imperio, y ese mismo cuarto imperio es descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3, exactamente con la descripción que vemos en Daniel capítulo 7, versículos 4 al 6, lo que una vez más identifica que el juicio que estamos viendo es el juicio contra la ciudad de Jerusalén en los días del cuarto imperio romano. No solo eso, sino que ese imperio en Daniel capítulo 7 representaba también a su dirigente, y se habla de un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es el mismo cuerno pequeño que en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 18, se le dice a los hermanos, a los destinatarios de la carta, que podrían conocer. Ser imposible
que ellos pudieran conocer quién sería ese dirigente que llevaría a cabo, iniciaría el juicio, porque lo inicia en Nerón. Si ese evento iba a suceder miles de años después, ¿cómo ellos podrían saberlo? Sin embargo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, Juan escribe, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y ese 666 corresponde a Nerón César. Tanto el 666 en griego como corresponde también en latín al 616. Así que en ambas versiones, tanto en latín como el griego, el nombre de Nerón cae perfectamente dentro del contexto. Y dicho sea de paso, es imposible obviar. Usted lo puede obviar, pero es claro que cuando Juan está escribiendo, les está diciendo que ellos pueden, el cuerno está vivo en sus días. No solo está ahí en el capítulo 13, sino que cuando nos movemos al capítulo 17, también cuando se habla en los versículos 9 y 10, Apocalipsis 17, 9 y 10, especialmente en el versículo 10, se habla que hay un cuerno que está vivo, que es el emperador de turno. Ese emperador de turno viene a ser Nerón. Cuando vemos la sucesión de los emperadores, ese emperador Nerón corresponde al rey número sexto, que una vez más da 616 y da también el 666 dependiendo si se utiliza del latín al hebreo o del griego al hebreo. En el cambio de latín al hebreo hay una letra que falta y por eso da a 616. Muy bien. Entonces, ¿qué también tenemos en el capítulo 17? Una vez más que se está juzgando una ciudad. ¿Y por qué sabemos que es una ciudad? Bueno, porque se le llama una ciudad ramera que había sido fiel, el único pueblo en una relación de pacto que fue fiel y se convierte en una ciudad ramera, es el pueblo de Jerusalén. Eso ya había ocurrido y de hecho tenemos testimonio en Ezequiel capítulo 16 y Ezequiel capítulo 23. Yo invito a cualquiera que mire, con solo leer Ezequiel capítulo 16 que inicia en cómo Dios inicia en esta relación de pacto, cómo toma al pueblo de Israel en sus inicios para entrar en una relación de pacto y cómo este pueblo se va a pactar corrompiéndose y prostituyéndose, adulterando, acostándose, entrando en relaciones impías con otros pueblos. Y puede ver lo propio también en Ezequiel capítulo 23, pero en Apocalipsis 17, específicamente en el versículo 18, Apocalipsis 17, 18, dice que esa mujer, esa gran ramera que está siendo juzgada es una ciudad, dice en el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Mucha gente se confunde con el término tierra porque creen que cada vez que aparece tierra representa todo el globo terráqueo. La razón por la que vemos esta palabra tierra, no solamente aquí, aparece en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento, es porque la promesa que se le dio a Abraham con relación al pueblo estaba ligada a una tierra. Y por eso cada vez que Dios habla al pueblo de Israel, habla con relación a la tierra, pero no al globo terráqueo, sino representando aquella porción de la tierra que correspondía a su herencia dentro del pacto. Y por eso se habla de la tierra, pero no representa el globo completo. ¿Cómo sabemos que no representa el globo completo? Ni que el juicio que estamos viendo es un juicio del mundo completo. El capítulo, claro, de verdad hay que ser ciego para no verlo. La mayoría de las personas, el problema es que leen la Biblia fragmentadamente y de hecho el libro de Apocalipsis ni lo leen. Ese libro de Apocalipsis, si usted se sienta a leerlo con calma, con detenimiento, dura aproximadamente una hora, 10 minutos, hora, 20 minutos, hora y media, todo depende de qué tipo de lector usted o posiblemente menos. Pero estoy hablando leyéndolo con calma. Debería usted sentarse a leerlo con calma. Cuando usted llegue al capítulo 18, usted se va a poder percatar que esta ciudad que está siendo destruida no corresponde al mundo completo. ¿Por qué? Porque hay personas fuera de la ciudad que están viendo lo que está sucediendo en la ciudad y ellos no están pasando por el juicio. Ellos no están atribulados por estar siendo enjuiciados, sino están con pena. ¿Por qué? Pues porque ahora no van a poder llevar a cabo negocios en aquella ciudad
¿Usted cree que esto no guarda relación? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es el Evangelio que inicia diciéndonos tan temprano en el ministerio de Jesús como Jesús entrando al templo y que encuentra Jesús en el templo. Bueno, que habían convertido el templo en una zona de hacer comercio, mercadería. No es coincidencia. Realmente esa ala que estaban utilizando era el ala o el espacio, el atrio externo de los gentiles. Pero ahí llevaban a cabo un sinnúmero de comercio y lo terrible de todo eso es que quienes manejaban esas áreas era el sumo sacerdote y ciertas familias apoderadas que realizaban grandes negocios con las actividades festivas que se celebraban en la ciudad de Jerusalén. Y estos mercaderes están viendo cómo su dinero, sus negocios, pues bueno, se van a ver afectados por lo que está sucediendo en esta gran ciudad. Apocalipsis capítulo 18, una vez más, no está describiendo un juicio que corresponde a la totalidad del mundo. Una vez terminamos con el capítulo 19, ¿qué tenemos en el capítulo 19? Bueno, en el capítulo 19 tenemos lo que corresponde a una alabanza, porque Dios ha juzgado, ha cumplido aquella promesa que hizo en el quinto sello. ¿Cuál fue en el quinto sello? Que no hablamos de él, pero en el quinto sello aparecen parte de los mártires, aquellos que han muerto por causa del evangelio, y le preguntan, le dicen a Dios, ¿por qué no juzgas? ¿Por qué no venga? ¿Por qué no hace justicia? Y el capítulo 19 termina con una alabanza de que Dios ha hecho justicia, de que Dios ha vengado la sangre de sus siervos. Eso es Apocalipsis 19, versículo 2. Eso no es parte de Mateo capítulo 23. Eso no son los 7 eh, ayes que Jesús menciona en el capítulo 23 contra los escribas y los fariseos que habían colmado la copa de aquellos que habían matado a los profetas, aquellos que le habían sido enviados y que finalmente mandarían a matar al propio Hijo, al Mesías, al ungido, al Cristo. Ese no es el cumplimiento de Mateo capítulo 21, la parábola de los labradores malvados, donde finalmente Dios le envía a su Hijo y piensa, bueno, pues lo van a respetar y no, dicen, ese es el dueño de la viña, vamos a quedarnos con la viña, para ello tenemos que matarlo. Dicho sea de paso, ahí vuelve y se establece que el pueblo judío en el primer siglo era la viña, esa misma viña que sería juzgada. ¿Y qué vemos en el capítulo 19? No es sino hasta el final del capítulo 19 que termina con la gran cena de Dios y las bodas del Cordero. ¿Por qué las bodas del Cordero al final de todos los juicios? Simple y sencillamente porque no puede haber un cambio. No podía darse el traspaso completo del antiguo pacto al nuevo pacto sin que el antiguo pacto cerrase con los juicios y las maldiciones que debían caer sobre el pueblo que estaba en esa relación de pacto. Y ese único pueblo en una relación de pacto era el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para entonces completarse ese momento de las bodas del Cordero, que una vez más observe cuándo viene a suceder. Esas bodas del Cordero suceden en el capítulo 19. ¿Qué da paso a eso? Al capítulo 20. El capítulo 20 podemos dividirlo en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Tenemos la parte del versículo 1 al versículo 6, donde se establece el periodo milenial. No se da mucho detalles en términos de lo que sucede dentro de ese periodo milenial, sino simple y sencillamente que luego de la batalla de Armagedón o el juicio de la gran ciudad de Jerusalén, el falso profeta y la bestia son lanzados al infierno y Satanás todavía no es destruido, sino que es encarcelado. Es restringido su operación, su ministerio, para ahora dar paso a lo que el Nuevo Testamento establece o lo que el Antiguo Testamento ya había apuntado, es que el Evangelio llegaría a las naciones del mundo. Comenzaría Dios salvando un remanente del pueblo de Israel, pero ese pueblo o ese remanente se convertiría en luz a las naciones porque ese Evangelio de ahí saldría al mundo entero. El mundo entero sería evangelizado poco a poco. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y hay un periodo y parte de lo que se logra dentro de ese periodo es que Dios está llamando, que es parte del tiempo en el que vivimos, a salvación a todos los que han de proceder a la misma, porque luego de la segunda venida de Jesucristo, como siempre se creyó y como podemos verlo a través de la historia de la iglesia, no habría ninguna otra oportunidad de salvación.
En ese capítulo 20, luego del versículo 7 hasta el versículo 15, tenemos ese último evento de Satanás, donde se le permite nuevamente engañar a las naciones y ahora las prepara o las indispone contra una ciudad diferente, que es la ciudad amada, que es la ciudad del Cordero, que esa ciudad también representa una mujer, representa a la esposa de Cristo. Y cuando va a llevar a cabo, que no nos dice que es exactamente lo que se trama o lo que va a hacer, pero cuando hace una confederación de naciones para ir en contra de esa ciudad amada, la escritura entonces establece que allí sucede la segunda venida de Jesucristo, que es el evento donde la escritura establece que Dios sale para proteger a sus hijos. Me referimos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 9. Sale fuego del cielo y los consume. Eso da paso a la resurrección general de todos los muertos, el juicio ante el gran trono blanco. Todos los hombres van a dar cuenta delante de Dios y los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida, pues van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Y finalmente entonces vemos los capítulos 21 al 22 que terminan mostrando ese estado eterno, la finalización de ese reino de Dios, donde ya no hay muerte, donde ya no hay pecado, donde los hijos de Dios gozan de todos los privilegios y bendiciones alcanzadas en Cristo. Y termina entonces el libro de Apocalipsis en ese capítulo 22, finalmente con el epílogo. ¿Qué es un epílogo? Ese epílogo lo podemos ver del versículo 6 hasta el 20, Apocalipsis 22, 6 al 20, y un epílogo no es otra cosa que una recapitulación, se vuelve al inicio. ¿Por qué es necesario volver al inicio? Porque Juan se reitera de que el juicio de la venida del hombre, del Hijo del Hombre, estaba pronto a suceder. Ese resumen de los 22 capítulos voy a tratar de resumirlos aquí en la conclusión. Tenemos una división en estos 22 capítulos que corresponde de la manera siguiente. Tenemos una introducción en el capítulo 1 de Juan que establece que hay un juicio que va a suceder. Ese juicio es de la venida del Hijo del Hombre en las nubes, que estaba pronto por suceder. Ese mensaje debe llevar a las iglesias y va a llegar principalmente a las iglesias de Asia Menor, en las cuales Juan había estado trabajando. Se presenta la visión en los capítulos 4 y 5 en el reino de los cielos, donde se pregunta y se busca quién es digno de desatar los sellos, de llevar a cabo el proceso de juicio. Va a ser el Cordero. Inician los juicios en el capítulo 6 hasta el capítulo 19, donde hay una serie de juicios que van escalando como cumplimiento del Levítico capítulo 26 contra el único pueblo que se hallaba en una relación de pacto, y es el pueblo de Jerusalén. Dentro de ese proceso de pacto, Dios va a salvar a los 144,000, que es la profecía, por ejemplo, de Ezequiel capítulo 37, donde se establecía que había un remanente que sería llamado a salvación en medio del tiempo de ira de Jacob. Y luego entramos al periodo milenial, donde se establece que todavía los santos que han muerto deben esperar hasta el momento de la resurrección de todos los muertos, que se lleva a cabo al final de la destrucción de Satanás en su último intento contra la ciudad amada, que es Gog y Magog, lo que da paso al juicio entre el gran trono blanco y finalmente el establecimiento de el estado eterno en los capítulos 21 y 22. Bueno, hermano, eso es más o menos un resumen. Santo, santo, santo es el Señor, Dios el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas que existen porque tú las creaste según tu voluntad. Santo, santo, santo es el Señor Dios.
todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Santo, santo, santo es el Señor Dios, Dios el Lord Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Tú eres digno, Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Señor. Santo es. Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.